Pues a veces se me olvida a empezar los vídeos con la presentación y ahora mismo os la voy a hacer. Luego veréis que os vuelvo a saludar, pero es lo que tiene grabar este tipo de contenidos. Os voy a presentar en este vídeo qué es el TinkWhistle desde una manera sencilla, rápida, que la podéis entender de una manera comprensiva para luego enlazar con el resto de vídeos que voy a hacer de esta primera serie de vídeos de qué es el TinkWhistle y así poder un poco ayudaros a comprender si os gustaría probar este tipo de instrumentos. Así que nada, ponemos cabecera. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, empezamos hoy con la explicación de lo que es el TinkWhistle, ¿vale? Es otro de los instrumentos que yo toco y también de los que estoy impartiendo clases. Incluso tengo alumnos en Noruega. Hola María. Entonces voy a explicaros primero lo que es el TinkWhistle o whistle. Diferenciarlo de dos cosas. Primero, este tipo de whistle o de flauta son las cortas, no son las largas. Las largas se llaman low whistle y tienen un sonido más grave. Ya explicaremos afinaciones y el porqué de uno porque suena más aguda y otra suena más grave, pero en sí mismo voy a cogeros uno que tengo por aquí. El TinkWhistle sería esta flauta, que si la veis, pues tiene unas características. La que la hace para mí especial, primero, es que tiene 6 agujeros. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo 6. No tiene llaves y tiene para soplar una boquilla, ¿vale? No sería como las flautas traveseras, y que la boquilla sería los propios labios. Tiene una boquilla de bisel, perdón, que si no lo digo bien, un bisel. Os explicaré también lo que son los biseles, diseños y cosas de esas. Vale, pues el whistle sería esto, y con esto se puede trabajar y es increíble lo que se puede llegar a conseguir, ya que con estos 6 agujeros somos capaces de generar una octava y media. Incluso en algunos que tienen mejor estabilidad de sonido, podemos llegar a subir incluso casi hasta las 2 octavas completas, ¿no? Es increíble porque nos permite acceder a un repertorio, en este caso música irlandesa, así que sí que estaría, digamos, la zona cómoda donde tenemos el whistle, pero sí que nos permite acceder a otro tipo de instrumentación. Perdón, de otro tipo de repertorio musical. Por ahí estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, una canción de Anso Lorenzo, que era un vals, si no recuerdo, colombiano, y lo tocó con el whistle. Tenía cromatismos y tenía una serie de ejercicios de técnica que se pueden trabajar y se pueden desarrollar, ¿no? Pues nada, eso. Bienvenidos a la gente que viene del canal mío de Whistle for You, que ahora mismo me mudo aquí a Tever. Simplemente por el tema de optimizar mi tiempo y recursos en este canal, además de gaita asturiana, de música tradicional, vamos a hablar de whistle, ¿vale? El whistle me parece un instrumento asequible, que es para mí fácil de tocar, y si se mete un poco de trabajo un poco inteligente, podemos conseguir resultados muy buenos en un espacio de tiempo, yo creo que aceptable, ¿no? Entonces, lo que vamos a enseñaros es eso. La primera idea era eso, saber qué es el whistle, daros cuenta que es esta flauta de 6 agujeros, quedarnos con esa idea del whistle, de que soplamos por aquí y ya tenemos el sonido de la flauta. Por ejemplo, voy a hacer una prueba. A ver, yo os explicaré, porque este es el TinkWhistle más corto y aquí hay que poner los dedos muy apretados. ¿Vale? ¿Veis? Ya hice una canción, una pequeña improvisación ahí, imitando un poco aires así, tipo canción épica. Bueno, en fin, mis ideas. Os invito a seguir viendo este vídeo. Ya sabéis, la gente que nunca escuchasteis lo que era el TinkWhistle o este tipo de flauta irlandesa, también la flauta irlandesa tradicional son las traveseras, también tienen otro tipo de flauta así y otro tipo de repertorio. Comparten mucho repertorio, pero bueno, cada uno tiene su técnica. Recordar, TinkWhistle, flauta de 6 agujeros, sin llaves y soplado con un bisel. Os dejo ya para el siguiente vídeo, donde os vamos a explicar aún más cosas del TinkWhistle y conceptos, y creo que información que va a ser súper útil para entender lo que es este instrumento. Nos vemos en el siguiente vídeo.